Bienvenidos al canal. Luego de la victoria de Alex Pereira ante Jiri Prochazka en el UFC 303, en la que defendió su título de peso semicompleto por segunda vez en una actuación remarcable, muchísimas personas, tanto fanáticos como expertos, ya empiezan a hablar de la posición del astro brasileño en un ranking histórico de la UFC. Muchos se atreven a colocarlo dentro de un top 10 de mejores peleadores históricos. Otros, sin embargo, apenas se plantean si merece estar en un ranking top 20 debido a su poco tiempo en la compañía. Y por tanto y demás, el día de hoy vamos a hablar de sus más grandes logros y hazañas en las MMA, su potencial para seguir escalando puestos históricos, y también compararemos su carrera con dos de los peleadores con los que más se le compara, Khabib Nurmagomedov e Israel Adesanya, y trataremos de averiguar si el Poatán en su corto tiempo en la UFC ya ha superado a estos dos peleadores históricos. Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal, es gratis y subo videos todos los días. Ahora sin más que decir, empecemos. Alex Pereira hizo su debut en la UFC en noviembre 6 del 2021 en el UFC 268, luego de una muy exitosa carrera en kickboxing donde logró ser campeón en dos categorías diferentes y aparte defender ambos títulos. Y en su llegada a la compañía, Pereira logró finalizar a Andreas Michailidis en su primer combate con un rodillazo volador directo a la quijada, y abruptamente se empezó a abrir paso en la división. Para su segundo combate, el Poatán le tocó enfrentarse a su compatriota Bruno Silva, que tenía 3 peleas en la compañía en ese momento con 3 knockouts consecutivos, y a quien le terminaría ganando una cómoda decisión unánime luego de brillar muchísimo con su striking y demostrar aún más que estaba listo para mayores retos. Un año después de su debut en la UFC y para su tercera pelea, se le otorgaría un pleito contra el número 4 del mundo en ese momento, Sean Strickland, quien hasta ese entonces estaba invicto en las 185 libras, pero quien no respetaría el poder de Poatán Pereira y quien terminó siendo noqueado luego de solo 2 minutos y medio de combate por un destructor gancho de izquierda seguido por un recto potente de derecha. Esa victoria en el UFC 281 fue tan impresionante que la UFC le otorgaría una pelea ante el campeón con 5 defensas y archiconocido por Pereira, Israel Adesanya, en un combate que sin duda tendría muchísima historia por detrás. At the end of the day, no one knows who the f he is, and he's gonna be that guy when I'm world champion, when I'm a legend. He's gonna be at some pub talking some shit about I beat that guy one time. Y ese próximo año en el UFC 281, Israel Adesanya y Alex Pereira se subían a un octágono a verse las caras por primera vez en un deporte totalmente diferente. El combate duró 5 asaltos en los que Israel Adesanya demostró que era un peleador de MMA más completo, obteniendo varios takedowns y tiempo de control ante un brasileño que todavía no estaba del todo acostumbrado a las MMA. Pero en ese quinto asalto, la peor pesadilla de Adesanya iba a empezar, porque Alex Pereira empezó a tener mucho éxito con las leg kicks y luego también a conectar varios golpes en el cuerpo y en la cara de Israel Adesanya, que luego de que el Poatán conectara ese gancho de izquierda no pudo defenderse más y el árbitro Mark Goddard tuvo que detener la pelea, convirtiéndose así en el nuevo campeón de las 185 libras y más aún derrotando a su archienemigo Israel Adesanya. Lastimosamente para el Poatán y sus fanáticos no duraría mucho siendo campeón, ya que en la revancha contra Adesanya esta vez sería Pereira el que salía noqueado inconsciente en una muy amarga derrota ante su archirrival, poniéndole así final a la carrera de Poatán Pereira en las 185 libras. Pero ciertamente no iba a ser su final en la UFC, ya que tan solo 3 meses después de esa amarga derrota
volvería a subirse al octágono, esta vez como peleador semipesado y logrando una victoria muy importante ante el ex campeón y número 3 de la división en ese momento, Jan Blachowicz, quien a pesar de controlar en varias ocasiones al Poatan Pereira, no pudo finalizarlo en el piso y de pie fue muy inferior al Poatan, otorgándole así al brasileño su primera victoria en esta nueva división. Más tarde ese año se conoce la cancelación del evento principal Jon Jones versus Stipe Miocic en el evento del UFC 295 y la UFC le dio la oportunidad a Alex Pereira y Jiri Prochazka de pelear por el título vacante de las 205 libras. Y así como si nada, el Poatan se encontraba a una victoria de conseguir otro cinturón en la UFC y luego de un difícil primer round en donde el checo logró tener mucho éxito en la pelea de pie, conectando en seco a Alex en varias ocasiones, el astro brasileño conectaría su infame gancho de izquierda, lastimando a Jiri y obligándolo a ir por sus piernas. Sin embargo, luego de varios hammer fist y codazos, se desplomaría haciendo que el referee Mark Goddard interviniera y parase la pelea, otorgándole no solo la primera derrota del checo en la UFC, sino que también ganando su segundo título en la compañía y siendo el primero en lograrlo en la división de las 185 libras y las 205 libras. Pero sus hazañas no terminaron ahí, ya que en el 2024 se acercaba el evento más importante de la compañía en décadas, el UFC 300, y Dana White y compañía necesitaban urgentemente un evento principal para compensar la ausencia de sus estrellas más grandes, lo que los llevó a darle la oportunidad de protagonizar el evento a Alex Pereira, quien se enfrentaría al ex campeón que nunca perdió su título en el octágono y verdugo de su mejor amigo Jamal Hill, quien antes de la pelea tuvo muchísimas cosas que decir, pero una cosa es imaginarse una pelea contra Alex Pereira y otra cosa es realmente estar encerrado en el octágono con él, y esa fue la dura lección que Jamal Hill le tocó aprender luego de que el primer gancho de izquierda conectara. Y así de fácil, Alex Pereira defendió por primera vez su título en la cartelera más importante de la historia de la compañía. Y luego de eso, todo parecía indicar que no volveríamos a ver al Poatan al menos en unos 5 meses cuando sea su próxima pelea. Pero su hambre por el éxito y grandeza era tan grande que luego de anunciarse que en el UFC 303 no iba a estar Conor McGregor, Alex Pereira atendería el llamado de auxilio de la UFC por tercera ocasión consecutiva y salvaría otra cartelera, esta vez de nuevo junto a Jiri Prochazka. Para esta pelea se hablaba mucho de las grandes opciones que tenía el checo de ganar la revancha, tomando en cuenta su buena actuación en el primer round de su primera pelea, pero el poder y la precisión seguía estando con el Poatan Pereira, quien esta vez no dejó ninguna duda de quién es el mejor, teniendo quizás su mejor actuación en lo que va de su carrera en la UFC. Poatan Pereira finalizaba nuevamente en el segundo round a un Jiri Prochazka que simplemente no pudo con el poder del brasileño. Y así de fácil, con tan solo 2 años y medio en la compañía, Alex Pereira completó su 9ª pelea en la UFC con un récord de 8 victorias y 1 derrota, con 6 knockouts, 6 victorias ante campeones, 4 victorias en peleas titulares, 2 títulos en 2 categorías diferentes, 2 defensas titulares y habiendo sido estelar en 5 eventos enumerados de la UFC, incluyendo 2 de los mayores recaudamientos en entradas, UFC 300 y el UFC 303. Alex Pereira, sin lugar a dudas, ha sido lo mejor que le ha pasado en la UFC en la última década. Nadie antes había simplemente llegado y se había apoderado del deporte de tal manera, no solo en lo deportivo,
deportivo, sino que también a nivel mediático, estando quizás solo por detrás de Conor McGregor y Jon Jones, peleadores que llevan muchísimos años acumulados en la compañía. Alex Pereira es una anomalía, pero ¿qué tanto puede seguir haciendo? ¿Qué tanto puede seguir escalando? ¿Podría defender una vez más su título ante el ruso Ankalaev? ¿Podría hacer una trilogía contra Adesanya? ¿O quizás subir a los pesos pesados y retar al campeón por un tercer título ahí? Las opciones para Pereira en este momento son muchas, pero seguramente si defiende una vez más su título actual, no cabería ninguna duda que al menos debería estar entrando de lleno en un top 15 histórico. Pero si hablamos de que va a ir y ganar un tercer título en su tercera categoría de peso diferente, cosa que nadie ha logrado hacer nunca, estoy seguro que su nombre sería inmortal y por supuesto estaría entrando como mínimo a un top 5 histórico. Esto nos demuestra la grandísima proyección que tiene el brasileño en su muy corta carrera en las MMA. Esperemos que con 37 años le alcance al menos para hacer unas 4 o 5 peleas más en la UFC. Pero a día de hoy, con su récord actual, ¿qué tan bien se compara Alex Pereira con peleadores como Khabib y Adesanya? Si lo comparamos con el ruso de récord de 29-0, quien tuvo un total de 13 peleas en la UFC y las 13 fueron victorias, tuvo un total de 4 peleas titulares y 3 defensas de su título. Aparte de eso, victorias en peleas no titulares ante peleadores rankeados como Oyaquinta número 11, Barbosa número 4, Dos Anjos número 5, Johnson número 6 y Haley número 10. Sin duda es un récord muy difícil de vencer y que en mi opinión aún luce un poco más impresionante al del Poatán, que por supuesto su peor argumento es haber sufrido aquella derrota a manos de Israel Adesanya, pero que si defiende su título una o dos veces más, ya podríamos estar hablando de que habrá superado lo que hizo Khabib Nurmagomedov. Y lo más impresionante es que siendo tan activo es posible que lo logre antes de terminar este año. Aparte de eso, si tomamos en cuenta todo lo que hizo en una disciplina diferente, podemos decir con toda confianza que Alex Pereira ha hecho más en los deportes de combate que Khabib Nurmagomedov, que por muy dominante que fuese, nunca intentó subir de división. Ahora, si comparamos sus logros con los de su mayor rival, Israel Adesanya, tendríamos que tomar en cuenta las 5 defensas exitosas del nigeriano, también el hecho de haber recuperado su título con un KO precisamente ante Alex Pereira. También hay que tomar en cuenta que en general su récord de la UFC es de 13 victorias y 3 derrotas, con 8 victorias en peleas titulares, 3 derrotas en peleas titulares, una de ellas a manos de Alex Pereira y otras 2 a manos de peleadores los cuales Alex Pereira sí derrotó. Y pese a que su carrera antes de ir por un título fue más larga y exitosa la de Alex Pereira, hay que decir que el reinado de Adesanya no fue del todo entretenido o dominante, teniendo peleas como la de Romero o la de Vettori o la de Cannonier y teniendo victorias muy dudosas como la segunda ante Robert Whittaker. Para concluir, en mi opinión, creo que Alex Pereira con su última victoria ante Jiri Prochazka en el UFC 303 ya ha rebasado a Israel Adesanya en logros en las MMA, y lo más impresionante es que lo ha logrado en la mitad del tiempo que lo hizo el nigeriano. Por supuesto, ambos son peleadores activos y esta percepción podría cambiar luego de sus próximos combates, pero eso ya será tema para próximos videos. Por ahora, muchas gracias por ver y espero les haya gustado. Chama.